Y pues vamos comenzando. Yo les doy la bienvenida a este espacio que se ha creado desde el Instituto Transdisciplinar de Literacidad, el Seminario de Innovación Educativa, Liderazgo y Literacidad, el CIEL. Es una iniciativa de colaboración académica transnacional que da cuenta de un trabajo que hemos sostenido con académicos y académicas de la Universidad de Pensilvania, del Teachers College de la Universidad de Columbia y con la Universidad de Guadalajara, con la finalidad de sostener una serie de diálogos respecto a la literacidad como campo emergente del conocimiento. Y desde 2023 es la maestría en estudios en literacidad, quien hace posible las conferencias mensuales que componen el CIEL. En este año, en 2026, que estamos inaugurando las sesiones del 2026 el día de hoy, tenemos el propósito de enfocarnos en relaciones, perdón, en temas que tienen relación con la literacidad, pero que también son de alguna manera transversales a la educación, ¿no? La epistemología, la metodología, el lenguaje, la identidad, entre otros temas. Y por ello hemos invitado este mes, en el CIEL de enero, a la doctora Gialuana Ayora Vázquez con el tema Narrativas desde los sueños, una mirada glotopolítica al proceso de escritura de la tesis de posgrado. Y si me permiten, les cuento un poquito de quién es ella. Ella es doctora en investigación educativa, pertenece al núcleo académico de la Maestría en Educación para la Interculturalidad y la Sustentabilidad del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana, donde ha impartido las experiencias educativas de educación y autonomía, estrategia de práctica educativa y acompañamientos y aprendizajes colectivos con niñeces y juventudes. Ha realizado investigación etnográfica colaborativa sobre literacidades y sus vínculos con la crianza en la primera infancia, con población purépecha y maya yucateca. Y además acompaña procesos de investigación e incidencia de estudiantes de posgrado en temas de acompañamiento a colectivos de niñeces y juventudes, derechos de niñas y niños y literacidades comunitarias para la acción social. Además, colabora en redes y organizaciones de sociedad civil como la REIR, la Red Latinoamericana de y Reflexión con Niñas, Niños y Jóvenes, y organizaciones como Tecomu, Auge, World Vision México, con quienes ha impulsado pequeñas bibliotecas comunitarias fijas e itinerantes. Y también me gustaría mencionar, especialmente, yo conocí a Gialvana apenas hace un poco de tiempo, pero a Gialvana la vengo leyendo desde la maestría porque tiene una de las tesis en literacidad, pues como yo diría, de las primeras tesis en literacidad en México que se nombraba la literacidad y que me pareció súper interesante y que pues me da gusto que esté aquí compartiéndonos sus experiencias como profesora, como investigadora y también el trabajo que ha hecho principalmente del tema del día de hoy en la tesis de posgrado. Así que te cedemos la palabra. Adelante. Muchas gracias. Gracias, Dafne. Pues también un gusto estar aquí. Te agradezco muchísimo la invitación a la maestría en estudios en literacidad también, porque pues obviamente lo sigo y es muy rico tener un espacio donde pueda uno hablar de las cosas que hace sin que te vean raro. Creo que somos un ámbito, como dices, apenas en construcción a pesar del tiempo que ya tiene, pero que se va enriqueciendo también con otras miradas, ¿no? Teóricas y metodológicas. Entonces, pues, gracias por la oportunidad. Pues bueno, yo voy a empezar exponiéndoles, compartiéndoles mi locus de enunciación, es decir, mi lugar desde el cual voy a hablarles y desde donde voy a retomar para explicar este experimento glotopolítico que les comparto hoy. Bueno, es importante para mí, pues, esta explicitación del lugar de enunciación porque pues desde ahí es donde nosotros realizamos o construimos una historicidad de las elecciones o las apuestas políticas en las que estamos, que sostenemos o que compartimos con las y los demás y con los colectivos, ¿no? Entonces, como ya dijo Dafne, pues en el grupo de la MEIS, que es esta maestría en educación para la interculturalidad y la sustentabilidad, pues hemos acompañado procesos de investigación colaborativa de estudiantes y de colectivos y desde ahí mi experiencia también con este texto y este contenido y estas reflexiones que voy a compartirles, ¿no? Y también apoyo en la construcción de ese posicionamiento educativo desde pedagogías descolonizadoras, por eso también voy a hablar desde ahí, ¿no?
Y hago puente con las organizaciones de la sociedad civil, como también ya comentó Dafne, sobre estas redes en las que participo y estas bibliotecas comunitarias y de itinerantes desde las que hemos tratado de incidir en las niñas y en los niños y trabajar y conocerles de más cerquita y acompañando estos procesos con las tesis de posgrado, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí me paro, desde ahí como comienzo a reflexionar y a sostener esto de lo que les voy a hablar. Y también mi posicionamiento epistémico, teórico y metodológico, que creo que es muy importante saber desde dónde estoy jalando los hilitos para reflexionar sobre esto, ¿no? Entonces, por un lado, mi posicionamiento descolonial, que ha transitado un poquito en la tesis que dice Dafne, que es la tesis de maestría. Pues sí, fue una tesis incluso premiada, ¿no? En la Universidad Veracruzana, porque pues teje campos disciplinares de construcción de conocimiento muy diversos, ¿no? Desde la antropología, la etnografía, desde la educación, ¿no? Y desde este posicionamiento antropológico descolonial. Y por eso desde ahí es donde comienzo a reflexionar sobre qué estamos haciendo con la lectura, ¿no? ¿Qué es eso de las literacidades? Pero también pues transito más hacia de lo decolonial, que es este campo, digamos, de reflexión de los estudios con el grupo Modernidad de Colonialidad, a lo descolonial, ¿no? Más abierto a estos posicionamientos, incluso de los feminismos descoloniales, de las literacidades, o sea, un campo mucho más amplio. Y de ahí, pues, incursiono también pues, en tejer lo educativo desde la educación popular, la investigación, la acción participativa, el enfoque de la terapia narrativa, pero aplicada a la educación y a lo comunitario, que ahorita vamos a ver más o menos también cómo la utilizo, y desde esta perspectiva histórica y crítica de la lectura y la escritura desde los estudios de la literacidad y la glotopolítica, ¿no? Y bueno, con todas estas inspiraciones teóricas, epistemológicas y metodológicas, acompaño con metodologías dialógicas, participativas, críticas y reflexivas en este campo de la educación y de la formación de acompañantes a la vez de procesos sociales en lo educativo. También es importante pues saber cómo desde las dimensiones del problema, bueno, también vamos a hablar que desde las prácticas narrativas tenemos como un posicionamiento a la hora de externalizar lo que llamamos el problema, de decir que las prácticas narrativas en general, o sea, cuando mencionamos prácticas narrativas, lo utilizo como el término común que se da a conocer, pero bueno, es la terapia narrativa y las narrativas o la práctica narrativa desde la educación, hablamos de que el problema es el problema, ¿no? Las personas no son el problema. Entonces, bueno, no puedo profundizar mucho en este posicionamiento, pero estas dimensiones están inspiradas en eso, ¿no? O sea, las personas, lo que observo que está ocurriendo en los estudiantes de posgrado y su relación con los procesos de la tesis, el problema no es el estudiante o no es el tesista en sí, ni la relación del profesor con el tesista, sino que veo en esas dimensiones diferentes cosas. Por un lado, el control institucional sobre los procesos creativos de la elaboración de la tesis. También veo la desigualdad lingüística invisibilizada en la escritura académica. Por otro lado, también las relaciones de poder, ¿no? Las formas hegemónicas de la elaboración de la tesis que se imponen a otras múltiples formas epistémicas que podrían aportar las y los estudiantes desde su diversidad cultural, y también la limitada participación del estudiantado en soñar, en imaginar, ¿no? En crear y concretar ese sueño de cómo puede ser su propio proceso de escritura del DR o de la tesis, ¿no? Nosotros en la maestría le llamamos documento recepcional, no tesis, pero para que sea entendible para todos los ámbitos, bueno, lo nombraré como tesis, ¿no? Y también observo las relaciones de poder entre las narrativas dominantes, sociales e institucionales, y las del estudiantado sobre esas dificultades del proceso de elaboración de la tesis, que es lo que se ve a simple vista, ¿no? Y la escasa investigación sobre las prácticas sociales del lenguaje relacionadas con los estudiantes de posgrado y la elaboración de la tesis.
Entonces, en este panorama, digamos que el problema lo expresé de esta manera. Los estudiantes y las estudiantes han experimentado el proceso de finalización de su tesis como un camino muy difícil que los ha hecho enfermar, ha producido baja autoestima y rechazo a la escritura académica, y se trata de un fenómeno educativo que, si bien no es generalizado, sí suele ser común. Hoy en día se cuestionan las estrategias pedagógicas, los sentidos que subyacen a la escritura académica y las exigencias desproporcionadas de la institución para que sus estudiantes culminen en tiempo y forma y con excelencia su proceso de posgrado. Excelencia entre comillas. El estudiantado generalmente asume que este proceso es complicado y manifiestan sentirse en soledad mientras escriben, leen y tratan de decir algo que valga la pena. Mientras tanto, el profesorado, que acompañamos la elaboración de una tesis o trabajo recepcional, sabemos que, si bien hay diversas formas de acompañar este proceso, algunas de ellas no siempre son las que posibilitan avances y una valoración positiva de lo que se va logrando. Y otras veces, aunque se trata de formas favorecedoras, el avance no ocurre. Este fenómeno educativo parecería un asunto personal, como les decía, entre tutor y estudiante o tesista, pero creemos que se trata de una situación que amerita una reflexión colectiva y sociocultural. Entonces, a partir de esta reflexión, es que en el contexto del seminario que tomamos, también Dafne estuvo ahí, un grupo de colegas que se llamó Resistir la desigualdad lingüística, Introducción a la investigación glotopolítica aplicada. Este seminario fue ofertado por el Instituto Caricuervo de Colombia y coordinado por Daniel Rudas, que alguna vez ha estado aquí también compartiendo, y Lina Mora, también egresada de la maestría donde yo trabajo. Y en este contexto del seminario nos propusimos reflexionar sobre este fenómeno, ¿no? Y escribir sobre él de manera, digamos, desde un análisis o un enfoque glotopolítico. Las inspiraciones metodológicas, es decir, de dónde viene el proceso que llevé a cabo para poder escribir este texto de análisis glotopolítico sobre este problema, vienen de dos colegas que también están haciendo ejercicios glotopolíticos muy interesantes, Dani Selko y Camilo Igua. Ellos tienen, por un lado, Dani Selko tiene una experiencia muy interesante que se llama Reunión, que la pueden buscar en las redes. Es un espacio donde él ahí publica su experimento, dice él, un experimento de escucha y escritura que impulsa junto a muchas personas de diferentes contextos ya desde hace tiempo y en la que materializa en libros disputas y conflictos urgentes, territoriales, etcétera, y lo hace pues a través de encuentros de diálogo eh, colectivo, ¿no? O sea, con estas personas conversa, transcribe las conversaciones, las revisan juntos, se corrigen colectivamente, se imprimen y se leen en pequeños o grandes fanzines en voz alta en espacios públicos y las distribuyen en territorios específicos, ¿no? Y por otro lado, Camilo Igua, él trabaja una iniciativa muy, muy interesante también que se llama Cartas Orales, el compañero también del seminario, y él pues se propuso como un proyecto que le llamó La literatura no es solo para literatos, trabajar con discursos orales a partir de personas que los intercambiaban, ¿no? Que los hacían llegar a personas de la cárcel fuera de la cárcel, ¿no? Y entonces estas cartas orales pues son diálogos entre diversos sujetos él le llama desde las disidencias de lo oral, ¿no? Entonces yo retomé metodológicamente para mi ejercicio glotopolítico el uso de la oralidad, las formas propias de comunicación, las posibilidades que tiene la escritura o procesos disruptivos de escritura, sus usos del lenguaje crítico y creativo, cuestionamiento también a la escritura hegemónica. También retomé pues la idea de la creación de dispositivos de comunicación distintos, potentes, que provoquen reflexión o otros sentidos culturales y educativos y pues con ello poder
pues entrar a una reflexión colectiva, ¿no? De una manera, digamos, inicial, o sea, como una manera experimental, ¿no? Entonces, esto es lo que les voy a compartir, los resultados también de este ejercicio. Entonces, ¿qué fue lo que hice? La propuesta metodológica le llamé, que a lo mejor le cambio, ¿verdad? Porque el texto final, digamos, el artículo, todavía no está publicado. Hemos estado en la revisión y hemos estado también queriendo compartir, por eso el espacio para compartir aquí es muy importante para mí. La propuesta la llamamos Soñar no cuesta nada, ¿no? De ahí el título también de la plática. Entonces, lo que hice fue mandar un mensaje de WhatsApp o llamar a los egresados o estudiantes. Ellos son quienes están cerca de mí porque los he leído, porque hemos trabajado juntos, porque les asesoro, ¿no? Y les pedí que a través de un audio oralizaran sus sueños sobre el proceso de escritura de la tesis, respondiendo a la pregunta, si hubieras podido o si pudieras, según el proceso en el que estuvieran, diseñar tu proceso de elaboración, redacción de la tesis, ¿cómo hubiera sido o sería? Mandé este texto y o hablé con ellos y les pedí que mandaran un audio con este sueño eh, y después transcribí su audio tal cual, redacté el texto con un análisis glotopolítico del cual les voy a ahorita como dar cuenta de algunas de sus partes y se los compartí para que se leyera en el contexto del artículo completo, ¿no? Es decir, ellos conocían su audio, pero verlo transcrito y en el contexto de esta reflexión glotopolítica pues qué pensaban, ¿no? Y cómo lo veían. Entonces, que lo comentaran, lo aprobaran o no, su testimonio, pero pues también el texto escrito completo, ¿no? Me importaba mucho pues su reacción al leerse, lo que resonaran con el texto, con su propio sueño oralizado y convertido en texto, y que pudiera ser al final, un artículo pues colectivo, ¿no? Que diera cuenta de lo que reflexionábamos todas y todos. Muy bien. Pues los participantes fueron 5 personas, un estudiante de doctorado, 4 estudiantes de maestría, 3 pertenecientes a pueblos originarios. Los textos los presenté con nombre ficticio y sin exponer datos sensibles, ¿no? Alguna referencia a qué posgrado, ¿no? Porque no solamente fue el posgrado en el que yo estoy, sino alguna cosa que ellos no quisieran que se dijera. Y con autorización de todas y todos. Y los textos, pues, son fieles al original, tomando en cuenta algunas de las correcciones y omisiones, señaladas después de leerse. Ese ejercicio me pareció, pues, muy interesante y solo quiero leerles 2 de esos textos para que tengan el panorama completo, para que podamos analizarlo juntos y entender desde dónde estoy diciendo lo que les voy a compartir después. Este primero se llama, pues les puse diferentes nombres, voy a mencionarlos todos para que tengan una idea de esos 5 testimonios, cómo les llamamos y que se den un panorama, digamos, del contenido de los testimonios. El primero le llamé de congruencias y algo más humano. El segundo, de cientificidades a procesos para la comunidad. El tercero, formas acordes a otras cosmovisiones. El cuarto, la presencialidad y las otras formas de decir. Y el quinto, las corporalidades y las emociones que atraviesan la escritura. Entonces voy a leer el que se llama Formas acordes a otras cosmovisiones. Y lo escribió, bueno, no lo escribió, el testimonio y la escritura colectiva es con José, que es un hombre nahua, egresado de la maestría en la que yo estoy y profesor bilingüe en escuelas públicas. Y dice, mi tesis la hubiera escrito en el idioma náhuatl, con la variante de la comunidad. Durante la maestría me hubiera gustado ir exponiendo frente a la comunidad para que me vaya orientando y haciendo sugerencias de cómo escribir el proceso vivido con las niñas y niños de la comunidad. Las exposiciones las hubiera realizado en la Asamblea de Mujeres y Hombres o en la Asamblea General, donde participan mujeres y hombres. En la compartencia de los avances y hallazgos encontrados, nosotros como exploradores de un tema,
sincerarnos con las personas de la comunidad del porqué de la investigación y con quienes lo realizaremos, y el tiempo que se empleará en las actividades, así como de los trabajos colaborativos a realizar en el futuro. Durante la elaboración de la tesis, nosotros debemos buscar en dejar una huella bonita en los corazones de los participantes y de todas las personas de la comunidad. Esto ayudará a que más personas lleguen a la comunidad para explorar nuevos temas y seguir construyendo la reflexión crítica. Considero que una maestría debe de estar vinculada a las personas de la comunidad, autoridades locales, autoridades educativas, al escolar y autoridades externas. Ya cuando la tesis esté escrita en un 90%, revisada por los directores y codirectores, las personas que investigan el tema se expongan en la Asamblea General para que ellas y ellos emitan un voto o un número que sería sumatoria cuando en la academia se dictamine la tesis y examen profesional. Ese es el testimonio de José. Ahora voy a leer el testimonio de María, al que le titulamos Las corporalidades y las emociones que atraviesan la escritura. María es una mujer náhuatl, madre, estudiante de maestría, apenas inició su proceso. Y dice así: estoy en un punto de mi vida donde me siento atravesada por el duelo. No sé en qué momento me desafié a mí misma para entrar a una maestría a pocos meses de haber trascendido mi hija. Es mi miembro fantasma. Mi terapeuta dice que un duelo es equivalente a cuando a una persona le amputan un brazo y aún puede sentirlo. Se vuelve un miembro fantasma. Ella es todo, ya no está físicamente, pero aún la siento. Lo siento todo, me di permiso de hacerlo, el dolor, el amor, la tristeza, el cansancio, la ternura, la amargura, el afecto, todo a raudales, a momentos en desborde y a otros con calma. Unos días intermitente y otros a borbotones. ¿Cómo escribir una tesis en medio del caos? ¿Cómo crear en medio de la muerte? Escribir lo primero que surja en la mente, solo filtrando con el sentir, con el corazón, con muchos cuidados, en amor, contenida, en ternura y afecto, con paciencia, sin prisa, respetando los propios ciclos del cuerpo, de los cuerpos. Creo que mi sensibilidad es un cuerpo, mi emoción otra, mi mente otro, mi corazón y aquellos que no vemos, pero percibimos, sintiendo y compartiendo el sentir, compartiendo desde el dolor y la tristeza, pero también desde la vida y el goce. Cuando uno goza algo, sientes que se puede hacer sin esfuerzo. Además, eso que se hace de manera gozosa te deja una satisfacción profunda, como una alegría que calienta el corazón en estos tiempos de acelere, donde se prioriza lo material, la producción, lo rápido, por encima de la vida misma. Creo que el goce es una manera de irrumpir el sistema, tener esperanza, buscar una vida digna a través de él y compartirlo. Siento que es un acto subversivo y político para estos momentos. ¿Cómo gozar al crear la tesis? ¿Cómo cambiar la narrativa? ¿Cómo resignificar su carga epistémica y social? ¿Cómo cambiar ese cuento tan gastado de que la tesis es ese monstruo que te atormentará? Es posible este gesto, pero a la vez asusta. La libertad y el derecho a soñar después de toda una historia de violencias educativas, académicas, racistas, institucionales, etc. Poder. Sin duda el goce aparece como algo fundamental, un tema que nos atraviesa, nos mueve, nos invita a la acción y al mismo tiempo a que gocemos haciéndolo, que nos haga conectar con la vida. ¿Qué nos conecta con lo profundo? Permitir vulnerarse ante otros. Compartir la vulnerabilidad es algo primitivo e instintivo que a lo largo del tiempo y que el mismo sistema patriarcal dominante ha ido acallando. Lo personal debe separarse de lo laboral, lo académico, lo intelectual. ¿Por qué? ¿A qué se le tiene miedo? ¿Al desborde? ¿Al sentirse identificado? Humanizar la tesis, humanizar la comunicación de las personas que te guían, hablar de una manera transparente, teniendo en cuenta todos los contextos. Bueno, estos son los dos testimonios que les quería compartir. Y para comentarles que, bueno, después de esto, nos hicimos y les hicimos algunas preguntas. Nos hicimos y me hice algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué piensan y sientan los estudiantes al leerse, ¿no? ¿Qué piensan las y los estudiantes de su sueño? ¿Qué fisuras podemos ampliar en las instituciones para dar lugar a esos sueños de los que ellos hablan? ¿Cuáles son las líneas de debate y de investigación-acción que pueden fortalecer esa transformación?
Y también hicimos preguntas que tienen que ver con cómo esas narrativas están ahí también colocadas desde dentro de uno mismo, ¿no? Entonces, por otro lado, a ver, permítanme que está haciendo cosas raras allá. Bueno, en los estudios académicos sobre lo que encontré, no es exhaustivo, fue un estudio que intenté utilizar, un estado del arte que intenté utilizar para contrastar aquellas narrativas institucionales que colocan el problema, ¿no? Esto de lo que les estoy hablando, el problema, desde la mirada institucional, ¿no? Entonces, esos discursos tienen estos elementos. En el análisis glotopolítico de esos estudios encontramos que están más centrados en un enfoque de las dificultades que de los sueños, ¿no? Como estamos proponiendo aquí. Que hay una necesidad de estrategias didácticas principalmente, o una búsqueda de estrategias didácticas principalmente para la escritura de los textos. ¿No? Que hay una crítica a las condiciones académicas para la producción de textos, pero principalmente textos científicos, como conocemos, ¿no? Desde el punto de vista pues hegemónico y más desde la producción de publicaciones, ¿no? La búsqueda también de escenarios facilitadores de escritura académica con la intención principalmente de publicar, ¿no? Es como abordan la problemática estos estudios, estas investigaciones. También sobre señalamientos a la necesidad del ejercicio de la propia voz de los estudiantes en los escritos, pero sobre todo en relación a las voces teóricas, ¿no? Y sí hay un llamado al apoyo emocional del estudiantado, pero como desde fuera hacia adentro, más que desde la propia voz de los estudiantes, ¿no? Y la identificación de la soledad en la escritura académica, que me parece también que estos estudios que son muy pertinentes abordan, pero que creemos que hace falta desde el punto de vista glotopolítico un análisis que pueda permitirnos abordar aspectos que nos parecen como más de raíz o fundamentales, ¿no? Por ejemplo, en estas narrativas que les he compartido y en los estudios glotopolíticos, los estudiantes, ¿no? El estudiantado que hace y nos comparte estos testimonios, nos ofrece una idea del deseo de otra academia, ¿no? Una academia real, que puede ser esta academia que tenemos y cómo la transformamos, pero también una academia subjetiva desde el sueño en donde podríamos construir algo distinto, ¿no? Y muchas academias, como en el caso de la maestría donde yo trabajo, nos llamamos la otra academia en ese sentido de descolonizar lo que podemos descolonizar y cuestionarnos, y aún así siguen ocurriendo em, eh, estos como procesos hegemónicos y estos procesos todavía constreñidores de los sueños a pesar de nuestras intenciones. Por otro lado, hablan también el estudiantado de estos testimonios de escribir académicamente, pero desde otras condiciones narrativas y estructurales, ¿no? Más propias, menos institucionalizadas. También de otras cosmovisiones, de lenguas, saberes y prácticas sociales que han sido negadas, de los posibles cambios que podríamos hacer los profes, pues en estos testimonios resalta y reconozco, ¿no? Que muchas veces, como muchos profes, resultamos mucho más institucionales que la institución, ¿no? La institución tiene reglas, pero nosotros las aplicamos casi al doble o al triple. ¿No? Hablan de las emociones, de las corporalidades, de las disposiciones como factores a escuchar e integrar. Hablan de la importancia de la colectividad para la reflexión, para la redacción, que fue algo muy bonito que aprendimos a hacer en el seminario de glotopolítica. Y de los trabajos de cuidados colectivos también hablan de necesidades no dichas y sueños autocensurados. Y curiosamente, y lo pongo así en negritas y más grande, hablan agradecidos de ser tomados en cuenta en este ejercicio, cosa que me parece, pues, no sé, que no tendrían que agradecer, ¿no? O sea, que creo que debería ser lo común, pero es obvio que como no lo es, se sienten agradecidos de haber sido escuchados y de haber podido aportar. Bueno, las reflexiones glotopolíticas, sabemos que pues,
la glotopolítica es un conjunto, digamos, de estudios, pero es un enfoque, ¿no? Yo lo veo más como un enfoque, como un campo de investigación que se enfoca en analizar cómo desde el espacio público del lenguaje, o algunos dicen, por ejemplo, desde las prácticas sociales del lenguaje, en el caso de la antropología, por ejemplo, de la etnografía, o de las prácticas verbales del lenguaje, hay relaciones de poder y cómo esas relaciones de poder impactan en las subjetividades y en cualquiera de estas intervenciones, ¿no? Entonces, el lenguaje está en todas partes de nuestro hacer eh, cotidiano y en la educación pues mucho más, ¿no? Entonces por eso la glotopolítica nos permite mirar con cierta lupa pues las narrativas dominantes, por ejemplo, de estas que hablan los estudiantes sobre sus dificultades en el proceso de la escritura, pero cómo esas dificultades en el proceso de escritura muchas veces son repeticiones de la narrativa dominante, ¿no? No es que realmente existan en ti o han sido sembradas en ti a través de tu trayectoria escolar y esas narrativas están sin ser cuestionadas muchas veces, ¿no? También el discurso institucional muestra, como vimos, una ausencia de lo político, ¿no? O sea, no hay un análisis o está ausente o carente, ¿no? En algunos casos, no puedo hablar en general, de una mirada intercultural e interseccional del estudiantado y de las problemáticas del estudiantado, ¿no? O sea, cómo enfrentan estas situaciones dependiendo de dónde vienes, cuál ha sido tu trayectoria escolar, tu origen, etcétera. También la narrativa social e institucional no contempla esos espacios pedagógicos colectivos para aprender, como dicen los estudiantes, desde el diálogo, desde la reflexión y desde las necesidades propias, las formas de redacción y de redacción creativa, ¿no? De dispositivos distintos al convencional de la tesis como la conocemos, ¿no? E incluso disruptivos, ¿no? Como hemos mencionado también de estos colegas que nos inspiran. Y las narrativas hegemónicas también son internalizadas durante nuestra trayectoria escolarizada. De alguna manera nos sabemos que esa tesis, la terrible tesis, ¿no? Es un documento o el documento recepcional es un documento que tiene que estar escrito de cierta manera, con cierto lenguaje, nos lo impongan o no nos lo impongan, ¿no? Y bueno, pensamos que las narrativas que nos repetimos, que esa es una parte importantísima del problema a abordar, o del sueño, diría yo, ¿no? Las narrativas que nos repetimos durante el proceso de escritura de la tesis muchas veces fortalecen las ideas y las prácticas dominantes que hemos integrado a lo largo de nuestras trayectorias escolarizadas, como les decía, ¿no? Es decir, negamos nuestra propia creatividad, negamos nuestra propia forma de ser subversivos, muchas veces lo podemos hacer, pero no nos animamos porque la tesis se tiene que escribir de cierta forma, tenemos que presentarla con cierta estructura, etcétera. Y a pesar de que tendría que tener ciertos apartados, no nos atrevemos a ser creativos con eso, ¿no? A romper con ese lenguaje que nos imponen y que nos autoimponemos. Eso por una parte. Y los estudios glotopolíticos lo que nos permiten es identificar y deconstruir esos discursos y esas prácticas hegemónicas para argumentar a favor de su transformación hacia la expansión de la diversidad de miradas y de posibilidades en el uso de la lengua escrita y de otras formas de comunicación. También las narrativas desde el sueño, como la contraparte, nos permite entender cómo se ha construido el lenguaje, ¿no? Cuando hablo de las narrativas desde el sueño, hablo también desde este posicionamiento freireano, de las utopías. Hay muchos otros autores que hablan de las utopías más que de los sueños en concreto, ¿no? Pero es como ese campo, ¿no? Que le llamamos también del inédito viable, en donde nos ponemos creativos, soñando posibilidades y las hacemos y las concretamos, ¿no? Entonces, sentimos que el documento recepcional muchas veces carece de esa creatividad, no importa en qué ámbito esté, de salirnos de esa estructura que nos constriñe a crear otras formas distintas que enriquezcan nuestros mismos campos de trabajo, ¿no? Entonces, estas narrativas nos permiten entender cómo se ha construido el lenguaje científico como correcto y adecuado, pero en ocasiones es obviamente insuficiente, ¿no? Para comunicar, para hablar de la vida, de la dinámica y de las prácticas sociales del lenguaje que existen
en otras comunidades que no son la comunidad urbana, occidentalizada, hegemónica, ¿no? Y las condiciones estructurales suman con normativas descontextualizadas que se vuelven grilletes para la creatividad de la expresión, la diversidad y la riqueza del lenguaje, ¿no? Ahí las y los estudiantes traen su propia lengua, traen muchísima riqueza cultural que no es puesta en juego por muchas razones, muchas veces las cuales no son realmente de peso, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr que esas formas de concreción del texto puedan ser desde sus posibilidades, desde su mirada y ricas en aportaciones, ¿no? Entonces, bueno, la mirada glotopolítica nos permite abrir ese espectro de situaciones en las que se manifiesta la condición política del lenguaje y poderlas ver cómo se distribuye ese poder y en qué pequeñas cosas se está manifestando, pero que construyen subjetividades eh, de todo tipo, ¿no? O sea, desde las que nosotros mismos nos imponemos, como decíamos, hasta aquellas que podrían, pues, ser muy potentes para trascender nuestras mismas ideas de cómo hacer las cosas, ¿no? Y pues nos ayuda a complejizar las condiciones en que la lengua oral y escrita nos permiten expresar y comunicar. Entonces, preguntas para la reflexión que dejo pues para todas y todos y para que platiquemos. Pues como estudiantes tendremos mucho más incorporado de lo que creemos en nuestra subjetividad al monstruo de la tesis y a los procesos de eso que llamamos la academia. ¿Cómo desmantelamos esas narrativas internamente? ¿Cómo logramos que el trabajo recepcional sea un proceso disruptivo, creativo y disfrutable? ¿Qué lugar ocupa la manera en la que nos apropiamos de nuestro propio proceso y damos o no lugar a nuestras historias favoritas, como dirían las prácticas narrativas, a nuestras propias utopías o inéditos viables, diría la educación popular? Y como profes, ¿qué espacios pedagógicos autónomos tendríamos que co-construir para abrir espacios disruptivos y transformadores? ¿Qué necesitamos para ser capaces de hacerlo a pesar del discurso burocrático o institucional? ¿Y qué fisuras existen y con cuáles ya contamos? ¿Cuáles podríamos abrir para transformar estos procesos? Y pues al final me digo a mí misma, saberse en proceso de descolonización de la escritura y ser parte de la transformación requiere paciencia, comprensión, reflexión, diálogo, ejercicio, exploración, como es este caso, y bases críticas y reflexivas, metodológicas, para transitar en colaboración a eso que llamamos la otra academia. Pues muchas gracias. Este es lo que quería compartirles y pues si hay comentarios, con mucho gusto. Muchas gracias por esta, pues por este espacio para compartirnos estas reflexiones. Y pues como bien dices, pues me gustaría cederle la voz a quienes están aquí en este momento, que quieran hacer un comentario, reflexión, sugerencia. No sé quién quiera encender su micrófono. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Pues la verdad me sorprende mucho lo que escucho, me ha gustado mucho. Creo que por fin hay una mirada que nos voltea a ver a los que estamos pasando por estos tragos amargos de la escritura académica, de la investigación. Y ciertamente, pues se observan las limitantes que tenemos al momento de querer proponer ideas, al momento de querer investigar de una manera fuera de lo convencional. Por ejemplo, yo lo que me enfrento en el doctorado es que se privilegia mucho el enfoque positivista. Todos los doctorados tienen que ser cuantitativos, mixtos, donde los datos duros son los únicos que tienen que llevar la batuta de la voz y que los datos cualitativos quedan marginados y quedan así como el complemento avergonzado o vergonzoso, pero que casi no se vea, ¿sí? Porque lo que se debe privilegiar, pues, es esto, lo que te da las estadísticas, lo que te da el argumento, y incluso como presentan los datos o como nos obligan a presentar los datos en las predefensas o en los ensayos que tenemos de exposición de avances, pues es enfocarte en una argumentación que ha perdido la narrativa, que ha perdido la oralidad, que ha perdido la reflexión, sino en una argumentación de autoridad.
en una argumentación donde tienen que ser los otros los que hablen y dónde queda tu voz. O sea, tú tienes que andar haciendo malabares para que tu voz se vislumbre entre las voces de los otros. Y creo que también eso pues ha favorecido mucho el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Que pues esta mecánica es una argumentación tan lógico-matemática, tan algorítmica, donde lo que importa es rescatar precisamente conceptos clave, datos duros, y ya, ahí está. Eso pues ya lo hace la IA y ha tenido éxito. ¿Por qué ha tenido éxito? Porque también la escritura académico-científica, pues ese es el estilo que ha privilegiado. Y si no dejamos o no cambiamos o no ponemos atención en las nuevas necesidades, pues entonces la IA va a seguir teniendo un papel importante en la escritura de la investigación, pero no una investigación reflexionada ni desde el pensamiento crítico, sino desde los algoritmos, desde los datos duros, que si bien son importantes, no lo voy a negar, la manera en que se presentan o los fines que queremos alcanzar con ellos, pues nos encontramos limitados como investigadores. Y la verdad, este trabajo te escuché y fue un lugar común para mí, me sentí tan identificada, pero no pensé que de eso se pudiera hacer investigación. Muchísimas felicidades. Muchas gracias, María Dolores. Pues sí, estamos en ciernes, digamos, también. Igual como profa, pues apenas hace poco he cometido 2 o 3 errores garrafales de esos de profa que, pues eso que contradicen todo este discurso, porque yo sé que no es algo que estamos haciendo y que sea fácil, porque estamos pues en contextos de instituciones que tienen pues una lógica, ¿no? Que muchas veces esa lógica es necesaria, muchas veces, pero no siempre, pero que a la vez pues no estamos queriendo innovarla, ¿no? No estamos queriendo como abrirnos a las posibilidades a pesar de haber tenido ya un CONACYT distinto, con sus cosas buenas y sus cosas malas, pero que también ha abierto la posibilidad de otro tipo de investigaciones, como dices, ¿no? Entonces, todavía hay mucho camino por reflexionar, ¿no? Porque si se fijan los estudiantes, bueno, en los cinco testimonios, ninguno de los estudiantes dice no quiero hacer tesis o no quiero no redactar o no quiero, no, ninguno dice eso. Al contrario, ¿no? Solo quiero hacerlo en condiciones distintas, con posibilidades diferentes de colocar mi voz, mi experiencia, ¿no? Entonces, eso, ¿no, María Dolores? Yo pienso en lo que dices de los datos y muchas veces digo, bueno, hay datos que son necesarios decir, pero no es lo único que hay que poner, ¿no? Hay muchas otras cosas, como dices, muchas dimensiones que estamos olvidando en el afán de hacer una ciencia que ya no es aplicable en todo su sentido. Muchas gracias por tu comentario. No sé si alguien más. Muchas gracias. No sé si alguien más quisiera compartir. Yo me Kenia, te gustaría, escuchamos. sí, hola, buenas tardes. La verdad me pareció muy interesante tu tema y lo comparto con María Dolores. En el caso en que las investigaciones son muy ontológicas, ¿no? O sea, que se basa mucho en la información que hay ya y citar ya a las personas. Y dejamos de lado lo que es la naturaleza del ser, ¿no? La naturaleza de la persona que también tiene una crítica, un pensamiento, una emoción con respecto a su tema, una pasión, y que también tiene muchas cosas que aportar. Yo se me hizo interesante, aparte, el otro tema acerca de la corporealidad de las emociones. Se me hizo interesante y tengo una duda para ti. Este, ¿Cómo, cómo lo entrelazas en una investigación la corporealidad de las emociones en una investigación? Sí quisiera saber cómo sucede. Qué padre. Buena pregunta. Pues mira, esto sale en principio por este testimonio, ¿no? De esta mujer, madre que pues pierde a su nena y hace este proceso de maestría en donde su apuesta política es que no vuelvan a ocurrir estas violencias institucionales
en salud pública para que ninguna niña, ningún niño en ninguna condición no sea atendido o pueda fallecer, ¿no? Entonces, casi lo automático de la corporalidad, o sea, hay una parte muy fuerte de la corporalidad abordada en la educación, ¿no? O sea, como desde el poder sujetamos a los cuerpos en la educación hegemónica, ¿no? O sea, cómo tienes que estar sentado, tienes que estar de cierta manera, ¿no? Cómo es una dimensión de la escolarización el sujetar al cuerpo, ¿no? Pero hay otra parte de los feminismos, sobre todo los feminismos comunitarios, en donde no puedes desligar de lo que sucede a tu alrededor, de ese cuerpo que tienes y quién eres, ¿no? Entonces se cuestiona el cuerpo y se coloca el cuerpo feminizado, el cuerpo de los cuidados, ¿no? Ese cuerpo que está ahí presente, que ha sido negado o invisibilizado y que sostiene la vida, ¿no? Entonces ese cuerpo eh, de los cuidados, ¿no? Ese cuerpo que hablan los feminismos, está presente todo el tiempo, incluso en estos procesos, ¿no? Y este testimonio lo manifiesta perfectamente, ¿no? Es decir, soy mamá, además he pasado por esto, sigo siendo mamá, pero tengo que hacer una maestría en condiciones, en las mismas condiciones en las que y redactar un documento recepcional y ser creativo y etcétera, etcétera, en condiciones donde mi corporalidad en esa circunstancia en la que está no es tomada en cuenta, ¿no? Al contrario, estorba, ¿no? Está ahí como algo problemático, no como algo que es un factor que podemos tomar en cuenta. Entonces, en ese sentido es como ella ve y vemos, ¿no? Las corporalidades territoriales, les llaman también, o las corporalidades según también las condiciones de edad, por ejemplo, ¿no? O sea, las corporalidades que están presentes en las niñeces, cómo actúan, cómo son, cómo se manifiestan y cómo son invisibilizadas, ignoradas o miradas o analizadas desde esas relaciones de poder de quien las mira, de quien las analiza. En el caso de la investigación, pues del investigador, ¿no? Por eso trato, aunque no sé si fue claro, también en la exposición tratamos en la maestría de trabajar con la idea de la colectividad, ¿no? De la construcción colectiva del conocimiento. O sea, no soy yo investigadora construyendo este conocimiento a través de estos testimonios, ¿no? Si somos con ellos, con esas corporalidades, ¿no? Cada una que traen su trayectoria y que colocamos en ese lugar de enunciación que puede ser físico o subjetivo, ¿no? Pero digamos que la corporalidad no necesariamente es el cuerpo físico, ¿no? Sino también hay un cuerpo, como dice esta chica en su testimonio, una corporalidad subjetiva construida por si eres niño, si eres mujer, si eres hombre, si eres indígena, ¿no? Y que le atraviesa el racismo y que le atraviesa pues muchas otras dimensiones, ¿no? De la interseccionalidad. O sea, en ese sentido es como lo incluimos, lo pensamos, lo miramos y lo analizamos. Entonces bueno, yo entiendo que entonces se está tomando a la corporealidad como una imagen y un cierto valor, aunque no sea físico. Imagen, no necesariamente, ¿no? Sino una construcción subjetiva de esa corporalidad. Podríamos llamarla imagen, pero más bien me gustaría llamarlo construcción subjetiva porque en eso está incluido pues la ideología, ¿no? Cómo lo has construido a través de tu propia educación, etcétera, y cómo la vives, ¿no? O sea, cómo tú con quién eres y con cómo construyes tu ser mujer o tu ser trans o tu ser varón o lo que sea, te presentas ante los demás, ante la sociedad y ante tu propia trayectoria de vida con esa corporalidad subjetiva o física, ¿no? Física real. Entonces tiene esas dos dimensiones. Para mí es mucho más complejo que eso, pero tiene, digamos, en este reflexionar tiene esas dos posibilidades, ¿no? La que construimos nosotros mismos, ¿no? Con todas esas narrativas que
que la hegemonía nos impone desde niños, ¿no? Y en las trayectorias escolares, en la escuela misma, ¿no? Y en la investigación, pues porque tu pregunta iba más por la investigación, entonces en la investigación igual, ¿no? O sea, cómo yo interactúo con ese sujeto que construye conocimiento, ¿no? Desde ese lugar de corporalidades, ¿no? O sea, esta mujer en específico, pues interactuó de cierta manera muy distinta al otro compañero José, ¿no? ¿Y eso qué significa en la construcción de un DR, de un proceso social, de una intervención? Pues tiene un peso, ¿no? No puede ser ignorado. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, muchas ¿Sí? gracias. Ok. Gracias. ¿Más que tuvieran comentario, pregunta? Aster, te escuchamos. Bien, bueno, ay, ay. Bueno, yo más que preguntas, pues solo quería comentar sobre de acuerdo a lo que entendí de, de esta presentación, de esta sesión, pues, de acuerdo a lo que entendí, cómo me identifiqué con con este proyecto, con estos hallazgos, con este tema, porque de acuerdo a lo que comprendí sobre, bueno, porque sé que se tocó sobre las formas hegemónicas de, de realizar las tesis, de realizar los proyectos, y, y yo durante el semestre pasado, yo durante el semestre pasado en mi asignatura de, de pedagogía de la literacidad, de lo último que vimos justo tenía que ver con la escritura académica y leíamos sobre, sobre las limitantes que surgían en algunos cánones que actualmente están siendo descartados, afortunadamente. Estamos en esa transición, digamos, pero, pero las limitantes que han colocado sobre los proyectos y sobre lo que se puede o no hacer y decir. Y un tema que se tocaba de manera particular era la anulación del yo, que tenía que ver con cómo no, o sea, no sé, cómo de alguna manera, sin, en la redacción se anulaba al individuo, en, eh, se anulaba al individuo dentro de su propio trabajo y esta faceta personal, donde no se puede, donde tradicionalmente no se podía hablar en yo justamente al, a la hora de realizar la investigación, el proyecto, lo que fuera, se tenía que hablar o de una manera muy impersonal, como se realizaron estos procesos, se realizó esta revisión de literatura o lo que corresponde a decir, o si se habla, o si se usa la primera persona como tradicionalmente se usa en plural, aunque sea algo, aunque realmente haya sido una sola persona la que realizó la acción. Entonces, entonces yo me identifiqué mucho con eso por dos motivos. Uno es que sí fue algo que asimilé como, la manera en la que se suponía que debía redactar cuando estaba en la licenciatura. Yo, porque realmente en mi paso por la licenciatura no fue algo que me lo estuvieran diciendo. Y de hecho, y, y de hecho realmente no era una idea que estuviera como muy establecida, pero sí tuve una asignatura donde sí nos dijeron que lo hiciéramos de esa manera, que redactáramos de manera impersonal en, en nuestro trabajo de investigación. Y entonces fue algo como que yo lo tomé y me lo tomé
como una regla y ya no lo solté por mucho tiempo hasta recientemente que empecé a desmontar muchas cosas y que parte tuvo que ver que aprendí que como parte del seminario de investigación y creación leímos sobre la autoetnografía y cómo desde su base desafiaba cánones a la hora en que se propagó como forma de investigar, porque, por, porque justamente muchas de la investigación hasta ese momento en etnografía, en ciencias sociales, tenía todavía ciertos puntos que estaban basados en los cánones más bien positivistas. Mm, Y, Ujú. y entonces, y pues finalmente en la autoetnografía, el yo tiene que estar a fuerzas porque literalmente tu vida es un dato. Entonces, literalmente viene a descolocar eso. Entonces, por todos estos motivos, me acabé identificando con parte de lo que se trató aquí hoy. Pero ese realmente no tengo preguntas, era más como un comentario Ujú. de cómo lo vinculé a algo más personal en mi caso. Sí, muchas gracias, padrísimo, Aster. Fíjate que por eso empecé con mi locus de enunciación, provocador. Eso es algo que les pedimos a los estudiantes en la maestría. O sea, porque sí, es todo lo contrario, ¿no? Lo que nos importa es quién dice y por qué dice lo que dice, ¿no? Y eso, como les decía al principio, pues deja claro cuál es tu apuesta política, ¿no? Es decir, esto que es el texto o que es la tesis pues es un dispositivo público, ¿no? Es un dispositivo político. Entonces lleva un, un lugar detrás, o una base, digamos, que permite decir lo que quieres decir, ¿no? Actuar como quieres actuar, etcétera. Entonces, explicitarlo lo hace contundentemente político, ¿no? Porque lo personal es político, ¿no? Es decir, yo vengo desde aquí y lo político nos da miedo a veces, ¿no? Es decir, ay, no, pues algo como más rebelde o es ideológico, etcétera, ¿no? No, lo político es simplemente colocarte en un lugar, ¿no? Reconocer que estás parado en un lugar. Puedes no reconocerlo, como dices, haciendo neutralidad científica, pero mentira. O sea, de todas formas, al pararte en esa disque neutralidad, estás posicionándote políticamente. Entonces, es mejor aclarar desde dónde digo lo que digo, por qué estoy hablando de esto, ¿no? Y entonces, pues abres a posibilidades para el debate, para la reflexión, para enriquecer el campo en el cual estés tú, ¿no? Y por otro lado, pues sí es como, realmente es como una resistencia a estos posicionamientos positivistas de la cientificidad, ¿no? Si bien estamos abiertos a todo tipo de posicionamientos y a su debate, es cierto que cuando anulamos el yo, ¿no? Como dices, cuando no permitimos que ese yo hable, pues estamos generando, digamos, una ficción. eh, es como si eso existiera ahí en no sé dónde, intocable, ¿no? Y genera una relación de poder. O sea, el que no llegue ahí no puede hablar de esa manera, entonces no es realmente el científico que tendría que ser. Y eso, pues, ¿a quién le sirve, no? A la sociedad eso no le está sirviendo, ¿no? Le sirve a unos cuantos, ¿no? En donde son tal vez las élites científicas que, este, que por una u otra razón tienen intereses para que eso sea así. Pero cuando lo abrimos a ese yo que cada quien puede tener, abrimos a la diversidad, a la riqueza, a democratizar el conocimiento y pues entonces sí hay un poco de miedo, es cierto. Pero pues gracias, y eso nos hace pensar mucho en que eh, no se trata del yo al centro, ¿no? Eso es también diferente. No se trata de, es mi discurso y mi investigación y yo entonces yo y yo, ¿no? Se trata de un yo que permite colocar en ese lugar de enunciación y a la vez dialogar y reflexionar desde ese lugar con esos otros, ¿no? Con esos otros yo que están por ahí y construir colectivamente una fuerza política para posicionar un tema, como decimos, ¿no? O una solución de problema
porque investigamos ¿para qué? ¿No? Para solucionar cosas en el mundo, ¿no? Para abrir el conocimiento a posibilidades de contrarrestar las injusticias o, ¿no? En mi caso, pues, ¿no? Cada quien, pero para cambiar lo que no nos gusta. Entonces, ese es para mí también, igual que para ti, la importancia, ¿no? Gracias por el comentario. Muchas gracias. De hecho, creo que a Aster le servirá mucho porque una de sus observaciones era eso, ¿no? Desde dónde se estaba enunciando. Y creo que este ejercicio que hiciste le puede servir para posicionar en su tesis y decir, este es mi locus y a partir de aquí continúo, ¿no? Bien, pues con esto igual vamos cerrando. No sé si hubiera alguna otra pregunta o comentario por ahí. Pues yo creo, o bueno, si me aguantas un rato. Hola, sí, doctora Ayora, muchas felicidades por esta presentación. Sí, desde creo que con las variantes dialectales, pues ya hemos tenido problemas con esta parte de la imposición quizás de algunas estructuras gramaticales, desde la parte esta cuestión que tiene que ver con la forma en cómo nosotros tenemos que escribir, ¿no? O sea, a veces en muchos de los casos tenemos que basarnos en una sola variante dialectal, por ejemplo, de las lenguas. Entonces yo creo que ahí desde ese sentido, pues hay muchas cosas que semánticamente pues han perdido mucho significado, ¿no? Esta parte de la interpretación, desde la cuestión de los sonidos del lenguaje, también creo que eso también comunica mucho, ¿no? Desde, bueno, no, quizás una imposición que tiene que ver desde las instituciones gubernamentales, en el caso del INALI, las propias universidades o escuelas en donde se están queriendo de alguna manera enseñar y rescatar algunas de estos idiomas, ¿no? Indígenas que todavía han logrado sobrevivir, ¿no? Con el paso del tiempo, ¿no? Pero otro de los retos que nosotros también tenemos con esta parte de que, aparte de que somos hablantes nativos quizás de alguna de estos idiomas, pues tenemos que aprender otro idioma que en este caso es el castellano también, ¿no? Que desgraciadamente en muchos de los casos pues nos fueron impuestos, ¿no? Por nuestros centros educativos, en donde igual también tenemos que aprender otros, formas de escritura, otra forma de pronunciar igual. Entonces yo creo que desde ahí hay muchas cosas que creo que podrían como tener esta parte, ¿no? Del tema que usted estaba comentando, desde cómo escribir con esta parte de las normativas, no sé, a lo mejor desde la tesis, por ejemplo, ¿no? Que en muchos de los casos exigen que sea NAPA y en otras a lo mejor que sea de una cuestión del modelo de escritura quizás propiamente de la propia universidad. Y también eso yo creo que pues me lleva mucho a pensar porque a veces nosotros tenemos que limitarnos, ¿no? A partir de esas cosmovisiones occidentales un poco, ¿no? Sobre esta forma de cómo tenemos que expresarnos de manera oral, incluso de manera escrita, ¿no? En este sentido, por ejemplo, muchos de los casos de ahorita me vino a la mente sobre esta parte de lo que creo que maneja mucho ahí en la UDG, que es Sara Corona, donde decía que todos estos Ujú. saberes que nosotros hemos documentado, por ejemplo, ahorita con mitos, leyendas, pues a veces nosotros nos sentimos culpables, ¿no? En este caso, porque nosotros no somos finalmente los conocedores propiamente de o los autores finalmente de esos idiomas, ¿no? Entonces, hasta a veces nos sentimos así como que, bueno, ¿será que lo digo o no lo digo? Porque pues a lo mejor la comunidad me va a castigar, a lo mejor me va a hacer como una demanda, ¿no? Porque a veces hay temas que a lo mejor son propiamente nativas en el sentido de que a veces no pueden salir a la luz pública, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí hay muchas cosas que a nosotros nos limitan en esta parte, ¿no? De la forma en cómo tenemos que expresarnos, ¿no? Y entonces, a tal grado que, a veces muchos de los escritos, a veces nos limitamos a una cuestión de lo que pensamos que finalmente es algo bueno, ¿no? Para nosotros y con eso a veces, titularnos, a veces, igual también producir, porque finalmente nosotros también tenemos que estar inmersos a estas políticas, ¿no? De la educación en la parte de las parte investigativa, ¿no? Como bien acabas de mencionar, ¿no? Desde los criterios que te evalúan, ¿no? Entonces, yo creo que se me vino mucho en mente, ¿no? Sobre esta parte de las evoluciones, en la parte esta de significado, vaya, entonces, y la otra cuestión que yo creo que igual también es que estamos enfrentando hoy en día, o sea, nosotros la comunidad indígena, es que tenemos que aplicarnos con toda esta famosa de las inteligencias, ¿no? Bueno, de las IAs, ¿no? Entonces, ese es otro Ujú. reto para nosotros, porque igual también en muchos de los casos, pues imagínense, son
quizás programas que derivan, por ejemplo, de otro idioma extranjero, ¿no? Que es el inglés u otras ya estandarizadas, ¿no? Entonces, yo creo que este tema me vino mucho porque yo igual también en su momento quise escribir la tesis como tal en una lengua originaria, que en este caso es el chol de Chiapas, pero sin embargo yo sentía que igual, si yo escribía finalmente nada más en mi lengua, sentía que estaba yo haciendo lo mismo, ¿no? Que hicieron mis antepasados, ¿no? Por ejemplo, que escribieran nada más en español, pero sin tomar en cuenta la parte, ¿no? De las lenguas originarias, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos tratando de hacer hoy en día, pues es que tratamos de pensar primero en la lengua originaria y luego también hacer esta parte de la traducción e interpretaciones en la lengua ya estandarizada, ¿no? Y que entonces, que eso también es otro de los criterios que a veces nos evalúan, ¿no? Para podernos titularnos o para poder pasar un proceso académico, ¿no? Entonces, felicidades nuevamente. Gracias por el tema. Gracias. No, pues me haces Muchas pensar, gracias. Nicolás, o sea, es que hay dobles titulaciones, ¿no? Cuando hacen así como un posgrado que viene de otra universidad y la hacen en dos países, ¿no? Pues yo digo que a muchos, colegas y compañeros de pueblos originarios, pues debería haber doble titulación si hacen una tesis en su propia lengua y luego la traducen, ¿no? O hacen todo un proceso distinto en donde esté puesto, pues, eso, ¿no? Ambas cosmovisiones, como dices, ¿no? Entretejidas o ambas, ¿no? Y otra de las cosas que también, pues, recordé es que no todo mundo tiene esa posibilidad, pero hay compañeras que se han titulado de la maestría, por ejemplo, con una tesis que combina, sí, el texto escrito, que bueno, pues que ese es un requisito, como decimos que podría modificarse haciéndolo, pues no sé, más oral, por ejemplo, ¿no? Con otros dispositivos, pero también con bordado, ¿no? O sea, una tesis hecha del bordado de la comunidad, desde sus propias, pues, formas de expresión y pues, de redacción, ¿no? De un proceso. Y son como intentos, ¿no? De colocar otros dispositivos, pero que, como bien dices, no se ha hecho institucional, ¿no? O sea, no se ha logrado que eso sea validado, que tenga un lugar, que implica otros tiempos, otras formas, ¿no? Otras consideraciones, pero que es necesario si es que queremos realmente que la educación sea para todas y para todos, ¿no? Entonces, eso me hiciste pensar ahorita. Muchas gracias, sí. Pues ahí dialogamos. Muchas gracias. Pues con esto cerramos, agradeciendo de nuevo a Yaluana por su participación, e invitándoles para el próximo mes, igual el último jueves del mes, vamos a estar teniendo otro tema y sobre inteligencia artificial para que nos acompañen en el cielo. Muchísimas gracias. Hasta Gracias luego. a ti, Dafne. Hasta luego.